Hola gente, hoy les traigo un video un poquito diferente, al igual que el anterior que subí sobre Rata Blanca. Ya tocaba hacer un video hablando de la gran rivalidad del metal argentino. Sinceramente tenía planeado hablar de las rivalidades, en plural, pero pensando más en frío, realmente existió una sola dentro del ambiente, y es la que todos conocemos. El resto más o menos fueron rivalidades, pero aún así podemos repasar dos pseudo rivalidades antes de ir por el plato fuerte del video. Una de ellas fue más una división que hubo en su momento entre las bandas que se consideraban el verdadero metal contra el falso, entre comillas, metal. Pasó en el contexto internacional inclusive entre las bandas de thrash metal con las de glam metal, en los 80s. A nivel nacional, este cruce se vio reflejado entre las que defendían un metal más crudo, under, con un mensaje político muy fuerte, representado por bandas como Hermética, Nepal, Letal, Orcas, entre otras, mientras que por el otro lado estaban bandas que se presentaban con una imagen mucho más arreglada, por así decirlo, con líricas que trataban la vida del rock and roll, romance, y tenían hasta un estilo musical más cuidado y comercial. Dentro de este grupo podían estar bandas como Rata Blanca, Kamikaze, Alacrán, por ejemplo. En Buenos Aires, los primeros frecuentaban lugares como Cemento, mientras que a los segundos se los asoció más con el boliche Halley, en el cual llegaron a crecer tanto que hicieron la famosa serie de festivales llamados Halley en Obras. En realidad, esto fue más una división que hubo en el ambiente a fines de los 80s y principios de los 90s que otra cosa, incentivado sobre todo por el grupo de los true metaleros que hicieron algunas canciones tirándole palos al segundo grupo. De ahí salen Dejá de robar o Buscando razón de Hermética o Muerte al falso metal de Dr. Jekyll. Más allá de esto, no pasó a mayores. Eran dos formas de entender el heavy metal y el grupo de Halley, si le podemos decir de esa forma, nunca le dio mucha bola al bardo de los true metaleros. Hermética sobre todo le tiraba palos a Rata Blanca, por ejemplo, pero Rata Blanca nunca le respondió con una canción. Sí le dedicó temas a Los Redondos, con el tema Patricio el gran rey del rock and roll, pero a Hermética nunca nada. Por ahí puede ser también por la diferencia de popularidad entre un grupo y el otro. Sobre este tema, la cosa cambió en muchos sentidos. La gente en el ambiente y los músicos ya no tienen esa mentalidad tan cerrada ni está tan fragmentada como antes. Y por otro lado, la leyenda del H hizo que la banda trascendiera y creciera mucho más de lo que era cuando estaba activa. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante en el video. Ahora pasemos a otro choque que hubo en el ambiente que me parece interesante comentar. En realidad se había dividido fuertemente la banda entre Andrés Jiménez, Taranto y el resto. Y el resto era el resto, era desde el... Corbata Jiménez, carajo Animal. Este conflicto empezó cuando Corbata todavía estaba en Animal y ocurrió en las internas de la banda. Por lo visto, en la época en que Animal estaba en su pico de crecimiento, en la cresta de la ola, llegaron a hacer esa famosa gira que hicieron por Estados Unidos junto a otras bandas muy grandes. Antes de esto, la banda ya había cambiado muchas veces de baterista. A la gira del Warped llegó como baterista Andy Villanova. Por lo visto, por su juventud, inexperiencia y también por las ambiciones que tenía Jiménez de ser una banda del mayor nivel posible, a Villanova lo quisieron echar en medio de esa gira. Y por eso se daría la pelea entre Jiménez y Corbata, que se negaba a cambiar otra vez de baterista, por lo que decidió entonces desvincularse definitivamente de Animal y con él se fue Villanova. Un tiempo después, ambos formarían Carajo, una banda con una propuesta musical que buscaba mezclar el metal con otros géneros que no estaban dentro del rock, como por ejemplo el hip hop, algo que en realidad ya venía experimentando Corbata cuando estaba en Animal. Carajo lo llevó mucho más lejos, tenía un estilo nu metal fusionado con una onda punk que contrastaba un poco con el estilo más pesado de Animal, que sí, en algunas canciones seguía siendo nu metal, pero mucho más cercano a bandas como Sepultura o Pantera. Aún así, estas bandas estuvieron mucho más cerca de formar una rivalidad real, principalmente porque realmente hubo un problema personal entre los músicos. De hecho, en el documental que les hablé, el manager de Animal comentó cómo Andrés Jiménez dijo esto. Yo respeté como productor lo que quería hacer Andrés Jiménez, que dijo, yo ahora le voy a demostrar a todos los del metal quién era el verdadero metal adentro de la banda, no el hip hop Manu Chao. Es decir, hubo un conflicto real, pero creo que no se llevó tan lejos para hacer una rivalidad. Más allá del estilo musical, que sí hay diferencias, nunca se bardearon públicamente, dedicándose canciones, por ejemplo. Es verdad que hubo un problema personal entre ambos, y eso aviva mucho siempre las rivalidades, como lo que pasó entre Metallica y Megadeth, pero a día de hoy, las diferencias entre Corbata y Jiménez ya están sanadas. Pero ahora sí, vamos a hablar de todo lo que los metaleros se imaginan cuando hablan de rivalidades dentro del metal argentino. Malón versus Almafuerte, el único y genuino choque de titanes de la escena.
El origen del problema se dio aparentemente en la época de Hermética. Se dice que a Iorio nunca le convenció del todo la voz de O'Connor. Fue Spataro que lo convenció para que lo aceptara como vocalista. Se dice que en el DVD que editaron en 1993 le pusieron subtítulos porque Ricardo no le entendía a O'Connor cuando cantaba, según él porque no pronunciaba bien las palabras. Además, el Tano y O'Connor contaron, muchos años después, cómo Iorio en algún momento, ya llegando a los últimos años de la banda, iba a los recitales con su propio medio, es decir, viajaba aparte de los músicos y del equipo de Hermética, una actitud que por lo visto a los futuros Malón no les gustó nada. Igual es curioso, porque esta actitud es algo que Ricardo repitió en Almafuerte y lo ha contado en entrevistas. ¿Cómo es Almafuerte en gira, así por las rutas? Yo ya no voy más con Gran Hermano, no voy más con ellos. Yo voy con mi auto porque son muchos años, eso desgasta mucho. Ellos ya están cansados de escucharme a mí y yo cansado de ellos, de que me escuchen. No, me resulta más práctico a mí irme yo. Se sabe también que Ricardo, el verdadero líder de la H, decidió casi de un momento para otro la disolución del grupo, sin consultar con sus compañeros. Cuando a los músicos se le pregunta sobre el tema, es comentado con una incomodidad impresionante. Es algo que llama la atención teniendo en cuenta todo lo que pasó después. Ni Iorio llegó a dar una respuesta contundente sobre el tema. Siempre que ha hablado de sus compañeros de Hermética, lo ha hecho con una forma muy despectiva, pero no explicando los motivos o el motivo concreto por el que tomó esa decisión, más allá de lo evidente, y es que llegó un punto en donde no los aguantó más. Pero bueno, después de este contexto, ahora sí podemos ir a lo que nos interesa en este video. Se fue en su nada nuestro contrincante, perdió, duró su guerra, lo que un pelo en el aire fue. Después de la inesperada y repentina separación de la H, Ricardo formó rápidamente Almafuerte junto al Tano Marcielo, quien se convertiría en su mano derecha en las composiciones, mientras que los demás músicos de la última formación de Hermética, O'Connor, Tano Romano y Strunz, formarían junto a Claudio Cuadrado como bajista Malón. La rivalidad en sí empezó desde el primer momento en que existieron las dos bandas. Ambos grupos tardaron nada en sacar su primer disco. Tanto Espíritu Combativo como Mundo Guanaco fueron lanzados en 1995, a meses que se separaran. Dentro de ellos hay canciones en donde ambos expresaron su versión de los hechos. Almafuerte con El amasijo de un gran sueño, en donde Ricardo cuenta la angustia que pasó por la separación de su último grupo. Pues sin un porqué, mi gran sueño amasijado, mucho lo lloré. Y además comenta lo que parece ser un complot por parte de los otros músicos. Premeditaron apartarme y al saberlo me hice a un lado. Por parte de Malón está la fábula del avestruz y el jabalí. También cuentan su visión, aunque de una forma mucho más metafórica, en donde hablan de un jabalí mentiroso y un avestruz que es básicamente un cagón. Cuidando el oro está un jabalí, con su bolsa de chamullos. Crujir la oreja, su humilde inocencia, siempre actuando de boludo. Si lo escuchás sin contexto pareciera tranquilamente una crítica a algún político o a los políticos en general. Que no te engañe con su ilusión, su propuesta es de cartón. Pero en la letra también dice cosas como qué importante decisión han tomado, que posiblemente haga referencia a la decisión que tomó Iorio de disolver la banda. Almafuerte doblaría la apuesta cuando Malón se separó en el 98, donde sacaron Triunfo, que entró en el álbum homónimo que salió ese mismo año. En ella hay frases como se ahogó en la nada nuestro contrincante y duró su guerra lo que un pedo en el aire, haciendo referencia obviamente a la efímera vida que tuvo la primera etapa de Malón. Todas estas indirectas, y no tan indirectas, hicieron que en su momento el público más termo de Hermética se dividiera y tomara partido por una de las dos agrupaciones. La división era casi hasta ideológica. Las letras de Iorio le daban a Almafuerte un estilo mucho más nacionalista. Ya sabemos que Ricardo siempre se reivindicó como tal, mientras que Malón tiene líricas con un mensaje más de izquierda, con temas como Gatillo Fácil, por ejemplo. Con el pasar del tiempo, las diferencias se fueron dejando de lado, al igual de lo que pasó entre Jiménez y Corbalán, pero en este caso fue más de un lado que de los dos. Ya es costumbre ver al Tano Romano diciendo que si fuera por él, le encantaría que Hermética se reuniera, pero por el lado de Iorio no quiere saber nada. También teniendo en cuenta que es una rivalidad que quedó para la historia del metal argentino, me parece importante mencionar que en la época de la cuarentena, el Tano Romano y el Tano Marcielo hicieron un directo juntos por Instagram. Parece una boludez, pero fue la primera vez que se los vio charlando juntos, por lo menos en público.
Esto deja en claro una cosa, y es que las diferencias fueron entre Iorio y Malón. Los compañeros de Almafuerte no necesariamente le siguieron la corriente. Y en este video también vale mencionar a La H No Murió, banda tributo a Hermética hecha por los músicos de Malón, que fue muy criticada por los más acérrimos seguidores de Ricardo. El motivo de esta banda es principalmente que las nuevas generaciones de metaleros puedan tener una experiencia lo más cercano a lo que puede ser un show de Hermética hoy en día. Obviamente no es Hermética porque sin Ricardo no se puede llamar como tal. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartir y suscribirse. Y nos vemos en unos días. Chau.